Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Pues hoy tenemos por delante una exploración verdaderamente fascinante. Hola, ¿qué tal? Sí, la verdad es que el texto de hoy es una maravilla. Para quienes disfrutan desgranando textos que, digamos, desafían un poco la forma habitual de entender el mundo, el viaje que proponemos hoy es una auténtica joya. Nuestra misión en este análisis a fondo es adentrarnos en unos apuntes históricos, unas notas muy precisas sobre una figura del siglo VI. Hablamos de San David de Gales. Cuya festividad, además, según marcan los documentos que tenemos sobre la mesa, se asocia al 1 de marzo. Exacto, el 1 de marzo. Pero bueno, antes de continuar y meternos en materia, creo que es necesario hacer una aclaración importante para nuestra audiencia. Sí, fundamental. Que nadie espere un repaso enciclopédico tradicional lleno de fechas y batallas. No van por ahí los tiros. Para nada. La intención aquí es extraer lecciones de liderazgo, de resiliencia y de pura filosofía de vida. Unas lecciones que, a ver cómo lo digo, resultan casi chocantes por lo increíblemente actuales que suenan. Es un material excepcional y, aunque los apuntes son bastante breves en su extensión, contienen una densidad de pensamiento tremenda. Lo que más llama la atención de estas notas es cómo logran destilar principios de comportamiento humano y de autoridad que trascienden completamente su época. Totalmente. De hecho, la lectura obliga a replantearse muchísimos conceptos que hoy se dan por sentados en el ámbito empresarial, político o incluso en la propia gestión personal. Pues mira, para arrancar me gustaría plantear un contraste que me pareció brutal, impactante al revisar estas fuentes. Cuando se piensa en lo que define a un líder en tiempos de crisis, la mente suele irse a figuras que amasan poder. Claro, al hombre fuerte, exacto. Al que reúne ejércitos o que da discursos atronadores desde un balcón o un lugar elevado. Sin embargo, el protagonista de nuestros apuntes de hoy, en medio de un caos histórico absoluto, tomó un camino radicalmente opuesto. Totalmente opuesto. No buscó ninguna influencia política. Fíjate que su mayor demostración de fuerza consistió en arrastrar él mismo un arado por la tierra y en pedirle a su comunidad que simplemente se dedicara a hacer las pequeñas cosas. Es un concepto que frena a cualquiera en seco. Es que te rompe los esquemas. Y para entender verdaderamente la magnitud de esa decisión, resulta imprescindible, o sea, vital, situar el escenario tal y como lo describen los textos. Si la imaginación viaja a esa Britania del siglo VI, el panorama que dibujan las fuentes es de una extrema inestabilidad política. Sí. Y también mencionan una gran fragilidad eclesial. Hay que pensar que el Imperio Romano había dejado un vacío de poder tiempo atrás. Las estructuras sociales estaban fracturadas, había incertidumbre y los conflictos eran la norma de cada día. Era un entorno que hoy, desde luego, se calificaría de altísima volatilidad. Vale. Hay un término en esas notas que resulta un poco opaco a primera vista. Se menciona esa fragilidad eclesial. Para entender la gravedad del asunto, ¿qué implicaba exactamente esa fragilidad para la persona de a pie en aquel momento? Es una buena pregunta. Porque hoy en día se tiende a separar completamente la esfera civil de la religiosa, pero imagino que en aquel entonces el impacto era muchísimo más terrenal, ¿no? Es una pregunta clave para contextualizar el documento, sí. A ver, en la Britalia posromana, las instituciones religiosas funcionaban, muy a menudo, como la única red de seguridad social existente. Claro, no había estado del bienestar. Ni por asomo. Si estas estructuras eran frágiles, significaba que no había quien organizara el reparto de alimentos en épocas de hambruna. No había refugio para los desplazados, ni escuelas, ni siquiera un sistema básico de mediación en las disputas vecinales. O sea, la ley de la selva. Básicamente, el tejido mismo que sostenía la comunidad estaba deshilachado. Son tiempos sumamente complejos donde lo habitual, y lo vemos a lo largo de la historia, es que surjan figuras autoritarias que intentan imponer el orden mediante la fuerza bruta. Ante el miedo, las sociedades suelen demandar mano dura. Vale, vamos a desgranar esto entonces, porque el texto ofrece su tesis central casi de buenas a primeras. Ante ese panorama de miedo, de desorden y falta de redes de apoyo, el apunte de la fuente es meridianamente claro. Dice, la autoridad que nace de la sencillez. Es una premisa muy poderosa. Mucho. El documento señala que David no gobernó desde el poder, sino desde la santidad. ¿Cómo se traduce eso al ir al práctico? Porque la palabra santidad hoy tiene unas connotaciones muy específicas. Sí, hay que ir al fondo del asunto. La distinción fundamental que hace el texto es entre poder y autoridad. Ajá. El poder suele derivar de un cargo, de un título o, en el contexto del siglo VI, del filo de una espada.
El poder permite obligar a otros a acatar órdenes mediante la coerción. Pero la autoridad, tal y como la plantea este texto, al hablar de gobernar desde esa coherencia vital o santidad, es algo que se otorga de manera voluntaria. Ah, claro, te la dan los demás. Exacto. Las personas siguen a un líder no por obligación o por miedo, sino por inspiración y por confianza. En un mundo donde todo a su alrededor se derrumbaba, una manera de vivir basada en principios inamovibles se convierte en un ancla. Es la construcción de una autoridad moral indestructible. Ese concepto enlaza directamente con la primera gran área de nuestro análisis, que es el estilo de liderazgo, que las notas definen directamente como austeridad y coherencia. Así es. Ante la fragilidad del entorno, la estrategia no pasa por levantar muros de piedra gruesos ni fortalezas militares, sino por fundar monasterios y predicar con firmeza. Básicamente, la idea es construir comunidades sólidas desde la base, como ir creando pequeños oasis de propósito en medio del desconcierto general. Y hay que fijarse detenidamente en cómo el texto describe la vida dentro de esas comunidades, porque no se trataba de un refugio para el debate intelectual en salones resguardados del frío. Desde luego que no. Para nada. Las notas subrayan una gran sobriedad y enumeran 3 pilares fundamentales en su día a día: el trabajo manual constante, la oración incesante y una alimentación extremadamente sencilla. Agua y pan, prácticamente. Casi. Analizado desde una perspectiva sociológica y psicológica, esto es una estrategia de supervivencia avanzadísima. En una época de escasez absoluta, reducir las necesidades vitales al mínimo indispensable es la forma más directa de hacerse invulnerable a los vaivenes del entorno. Es fascinante. Es como, a ver si me explico, como volver al sistema operativo más básico y robusto posible para evitar que todo el sistema colapse. Esa es una gran analogía, sí. Y hablando de ese trabajo manual, aquí es donde entra un detalle en las fuentes que a mí me resulta asombroso. El texto recoge una tradición que menciona que David, siendo el líder indiscutible de la comunidad, evitaba utilizar animales de tiro para el arado. Prefería utilizar el esfuerzo humano, o sea, tirar él del arado. Sí, literalmente. Resulta casi cómico si lo comparamos con el presente, porque hoy en día hay quien paga mensualidades altísimas en un gimnasio de alto rendimiento o de CrossFit para empujar ruedas de tractor pesadísimas o arrastrar trineos con pesas. Ya te digo. Buscando esa sensación de esfuerzo primario, de sudar la gota gorda. Pero claro, hacerlo por pura necesidad agrícola en el siglo VI y además convertirlo en la piedra angular de una filosofía de liderazgo, esto ya es jugar en otra liga. Yo me pregunto por qué llevar la austeridad a semejante extremo. Esa misma duda surge de forma natural al leer el texto. Y afortunadamente, los apuntes la abordan de frente. Se aclara de forma tajante que no era rigorismo vacío. Vale. Es decir, el objetivo no era el sufrimiento por el sufrimiento, ni existía una voluntad de castigo físico y, ni mucho menos, se trataba de una demostración teatral de dureza para impresionar a las masas o a los seguidores. O sea, no era puro marketing de la época. Exacto. No era postureo del siglo VI. La justificación que proporciona el documento es muchísimo más profunda. Buscaban la libertad interior. Aquí me tienes que ayudar. Libertad interior a través del agotamiento físico de arrastrar un arado por el barro. A simple vista suena a paradoja absoluta. Para alguien que escuche esto hoy, en un mundo lleno de comodidades, ¿cómo se puede decodificar ese mensaje? Se decodifica entendiendo el concepto de desapego absoluto. Para establecer un paralelismo moderno, se podría pensar en el auge del estoicismo en la actualidad o en corrientes como el minimalismo digital. Quien decide aislarse de la tecnología un fin de semana entero no lo hace para amargarse la existencia. Claro, lo hace para desconectar. Lo hace para demostrarse a sí mismo que la ansiedad por estar conectado no controla su voluntad. Al eliminar el estímulo, se recupera el gobierno de la propia mente. Entiendo. En el siglo VI ese estímulo no era una pantalla, era la dependencia de las escasas comodidades de una civilización que estaba en ruinas. Al renunciar voluntariamente, incluso a la ayuda de un animal de tiro, la comunidad se entrenaba en la resiliencia más extrema. O sea que si venía una plaga y se morían los bueyes. Exactamente, si una plaga acababa con los bueyes, la comunidad seguía alimentándose porque sabían arar a pulso y no le tenían miedo a ese esfuerzo. Esa es la verdadera libertad interior. La certeza inquebrantable de que la paz mental y la supervivencia no dependen de que el mundo exterior sea favorable. Es el antídoto definitivo contra la fragilidad emocional y física.
Es prepararse de forma voluntaria para el peor escenario posible, de modo que cuando el desastre inevitablemente golpee la puerta, sea simplemente un martes cualquiera. Así es. Y además, pensándolo como estrategia de liderazgo, predicar con el ejemplo más radical tiene un poder transformador tremendo. Si la persona que lidera está literalmente tirando del carro, o del arado en este caso, nadie más en el grupo tiene espacio mental ni moral para quejarse del trabajo duro. Es liderar desde el barro de las trincheras, no desde la comodidad de un despacho acolchado. Lo cual genera una cohesión grupal prácticamente indestructible. Las privaciones compartidas tejen unos lazos de lealtad que en ninguna época de abundancia podría llegar a igualar jamás. Cuando quien ejerce la autoridad asume sobre sus propios hombros la carga más pesada, no necesita alzar la voz para exigir respeto. Claro, el respeto emana de forma natural de sus acciones. Exacto. Pero, a pesar de todo esto, confieso que, al leer sobre tanta intensidad y una vida tan espartana, es inevitable imaginarse un ambiente un poco lúgubre, dominado por caras largas y un ambiente de pesadumbre constante. La típica imagen del monasterio oscuro. Es el prejuicio habitual, sí. Sin embargo, las notas dan un giro fascinante en este punto. El texto recoge la exhortación del último sermón de San David, que se resume en 3 directrices que rompen por completo con cualquier imagen de dureza implacable. El mensaje final es: sed alegres, guardad la fe, haced las pequeñas cosas. Es una capacidad de síntesis magistral. 3 frases breves que logran encapsular una filosofía de vida completa. Y merece mucho la pena detenerse a analizar esa última instrucción, la de haced las pequeñas cosas. El apunte de las fuentes añade inmediatamente una reflexión de un enorme calado. Dice, pequeñas cosas, ahí se juega la perseverancia. Fíjate, Esta idea supone una enmienda a la totalidad de la concepción habitual sobre cómo se alcanza la trascendencia. sí, porque resulta fácil romantizar esto desde la comodidad del presente. Pero si uno lo piensa fríamente, poniéndose en la piel de aquellas personas, pedirle a un grupo que se centre en fregar los platos o en mantener una rutina básica de arado, cuando las estructuras del país entero se están desmoronando y hay guerras en las fronteras, Parece absurdo. casi parece una negación de la realidad. ¿No podría interpretarse esto como una forma de conformismo o de huida hacia adelante? ¿Como esconder la cabeza como el avestruz? A ver, desde una óptica contemporánea, que está muy centrada en intentar solucionar problemas a nivel macro, ciertamente podría parecerlo. Pero las fuentes argumentan precisamente lo opuesto. El texto sugiere que la verdadera batalla contra el caos no se libra en los grandes salones de los reyes, sino en la resistencia diaria, En lo pequeño. en lo pequeñísimo. La arquitectura de cualquier empresa monumental, ya sea la recuperación de una sociedad hundida, el desarrollo de una habilidad compleja o la forja del propio carácter personal, siempre está compuesta por diminutos ladrillos cotidianos. El documento utiliza una expresión muy nítida en su sección sobre la clave espiritual, advirtiendo que la grandeza no necesita espectacularidad. Hay un rechazo frontal hacia lo aparatoso. Totalmente. Existe un rechazo al show, a lo grandilocuente. Es una visión que desmitifica por completo la narrativa del heroísmo a la que estamos tan acostumbrados hoy en día por el cine, la televisión y la literatura. Todos los relatos parecen apuntar hacia un gran momento, un acto heroico definitivo que salva el día en el último segundo. La escena final de la película. Exacto, el gran clímax. Sin embargo, el análisis de estos apuntes sostiene que la rutina silenciosa y humilde de hacer las cosas bien cada mañana tiene un poder de transformación de la realidad muchísimo mayor. Mira, podríamos compararlo con la diferencia entre un fuego artificial y un faro. Me gusta esa imagen. Un castillo de fuegos artificiales es espectacular, hace muchísimo ruido, todo el mundo mira hacia el cielo, hay aplausos, es deslumbrante. Pero a los 10 segundos se apaga y todo vuelve a estar a oscuras. Y no guía a nadie. Justo. Un faro, en cambio, no tiene ningún glamour. Dar vueltas emitiendo la misma luz noche tras noche, lloviendo o nevando, debe ser el trabajo más aburrido y repetitivo del mundo para el farero. Pero esa constancia monótona, esa pequeña luz constante, es la que evita naufragios de forma permanente. La analogía del faro ilustra perfectamente la idea central del texto, estoy convencida. La constancia es la única fuerza capaz de alterar el entorno a largo plazo. Ahora bien, para que esa repetición minuciosa no degenere en una condena agobiante o en un automatismo sin alma, como si fuéramos robots, las fuentes introducen un elemento regulador que resulta imprescindible. A ver. Hay que volver a la primera directriz de ese sermón final. Sed
alegres. Ah, la alegría. Más adelante, el documento puntualiza que la alegría es signo de autenticidad. Y esto introduce un debate fascinante sobre las verdaderas motivaciones del ser humano a la hora de actuar. Claro, porque si alguien está arrastrando un arado de madera pesadísimo, alimentándose con lo mínimo y cumpliendo a rajatabla con todas las tareas pequeñas del día, pero lo hace acumulando resentimiento, bufando por los pasillos, suspirando por los rincones y sintiéndose la mayor víctima de la historia. Entonces, no sirve nada. El texto viene a decir que el propósito original se ha perdido por completo. El rigorismo se vuelve verdaderamente vacío, como mencionábamos antes. Exactamente. La alegría opera en este sistema como una métrica infalible. Es el control de calidad absoluto de las acciones. Si no se experimenta alegría en el proceso de llevar a cabo esas minucias diarias, es la prueba fehaciente de que no se ha alcanzado esa libertad interior de la que hablábamos al principio. O sea que te estás engañando a ti mismo. Es una vara de medir el éxito personal increíblemente exigente. Y creo que esta reflexión sirve de puente perfecto para adentrarnos en la tercera sección de nuestras notas, la cual lleva por título explícito Actualización para hoy. Es la parte que más escuece, te lo digo ya. Ya te digo, porque si todo este análisis parece un mensaje contundente para la Britania del siglo VI, al contrastarlo con las dinámicas de nuestra realidad contemporánea, el choque es monumental. El documento expone con muchísima agudeza cómo el mundo actual se encuentra absolutamente obsesionado con el impacto y la visibilidad. Es un diagnóstico sumamente certero. La era de la hiperconexión ha instaurado una tiranía de las métricas. De los likes, los seguidores, las visualizaciones. Sí, de los números. Existe una percepción generalizada de que si una acción no genera resultados visibles de forma inmediata, o sea, si un proyecto no se vuelve viral, si un mensaje no alcanza a miles de personas en un par de horas, o si no se produce una disrupción masiva en el mercado, entonces carece de valor intrínseco, no vale nada. Es terrible. Se vive inmerso en una ansiedad constante por cambiar el mundo de un plumazo y recibir reconocimiento público por ello. En el paradigma actual en el que vivimos, la invisibilidad se equipara automáticamente con el fracaso. Si no te ven, has fracasado. Y es una dinámica verdaderamente agotadora a nivel mental. Quien escuche este análisis y trabaje en entornos corporativos, en proyectos creativos o simplemente interactúe regularmente en redes sociales, seguramente reconocerá esa presión asfixiante por demostrar relevancia constante. Todo el mundo la siente. Todo debe ser enorme, brillante e inmediato. No hay paciencia para el proceso. Y ante esta fiebre moderna, ¿cuál es el antídoto que se puede extraer de la experiencia analizada en estas fuentes? Pues el texto propone una receta que, por su extrema sencillez, resulta casi provocadora. Hazlo pequeño, hazlo bien, hazlo con alegría. Es una bofetada al ego contemporáneo, desde luego. Y simultáneamente es una vía de escape maravillosa hacia la paz mental. Una liberación. Fíjate, hazlo pequeño significa desviar la mirada de la inmensidad inabarcable del mundo y enfocarla en tu círculo de influencia más directo, lo que puedes tocar. Hazlo bien implica devolverle la dignidad al trabajo bien hecho por el mero orgullo de hacerlo correctamente. Sin importar quién mire. Exacto, independientemente de si habrá público, aplausos o recompensas externas. Y el tercer punto, hazlo con alegría. Remite de nuevo a esa métrica de autenticidad que garantiza que no se está actuando desde la frustración o desde el deseo de ser el centro de atención. Pero lo verdaderamente sorprendente de esta parte es que los apuntes no limitan esta idea a un simple consejo de bienestar emocional tipo manual de autoayuda barato. El texto da un paso más allá y lanza una afirmación filosófica de gran envergadura para explicar cómo opera verdaderamente el cambio a escala global. La frase literal es: Dios construye la historia con fidelidades mínimas. Es una frase tremenda. Y hay que aclarar que, independientemente de las creencias individuales sobre la divinidad que pueda tener quien se acerque a estas notas, la premisa sociológica que encierra la idea de las fidelidades mínimas es digna de un profundo análisis. Completamente. Existe un sesgo cognitivo, una trampa de nuestra mente, que nos lleva a creer que el motor de la historia son exclusivamente los grandes tratados de paz, las guerras mundiales, las revoluciones tecnológicas o las decisiones tomadas por líderes carismáticos en grandes cumbres internacionales. Lo que sale en los libros de texto, vaya. Lo que sale en la Wikipedia. Pero lo que este texto propone es que esos eventos son solo la punta del iceberg.
El verdadero tejido que sostiene el avance de la civilización humana, lo que hace que el mundo siga girando, está compuesto por millones y millones de esas fidelidades mínimas e invisibles. Es fascinante intentar visualizar eso en la vida real. Si lo bajamos a tierra, hablamos del profesional de la medicina que atiende a la última persona de su larguísimo turno de 12 horas con el mismo nivel de empatía y rigor clínico que a la primera. Qué buen ejemplo. O de la persona que cuida a un familiar con dependencia grave, dedicando años enteros de su vida en la intimidad y el silencio de un hogar, sin que nadie le dé una medalla. O del docente que, a pesar del cansancio burocrático, prepara sus clases con entusiasmo para intentar despertar la curiosidad de sus alumnos. Ninguna de estas acciones abrirá los informativos. Nunca. Ni se estudiará en los libros de historia del futuro, pero constituyen el pegamento invisible que verdaderamente evita que la sociedad se desmorone. La reflexión es exacta. Imagina por un momento si se lograra extraer mágicamente ese pegamento de la ecuación. Si la gente dejara repentinamente de cumplir con esas pequeñas tareas rutinarias de manera fiel y bien intencionada, ¿Sería el fin? el colapso social sería absoluto e inmediato, te lo aseguro. Sin importar cuántos líderes visionarios o estrategas brillantes ocuparan los centros de poder. Lo que plantea la filosofía de St. David es, en el fondo, una democratización radical de la importancia humana. ¡Qué concepto tan potente! Es que bajo este prisma nadie es irrelevante. Cualquier persona que esté cumpliendo con su modesta parte del engranaje con constancia y alegría es un agente activo y además indispensable en la construcción de la historia. Frente a la aplastante presión por el impacto masivo que describíamos antes en las redes sociales y el mundo hiperconectado, esta visión resulta profundamente liberadora y está llena de esperanza. Comprender que lo cotidiano no es un mero trámite molesto para llegar a un supuesto momento de gloria, sino que es el material mismo del que está hecha la verdadera grandeza. Eso te quita una losa inmensa de los hombros. Un peso enorme de encima. Y a su vez otorga una responsabilidad bellísima sobre el entorno más cercano e inmediato que tenemos todos los días. Y fíjate que este punto conecta a la perfección con el inicio de nuestra exploración. Cierra el círculo. Cierra el círculo argumental de las fuentes. Así es exactamente como un líder, enfrentado a una época de oscuridad y desintegración social total como la del siglo VI, logra guiar a toda una comunidad. No prometiendo utopías inalcanzables ni ofreciendo soluciones mágicas a gran escala, sino enseñando a sus contemporáneos a encontrar un sentido profundo, un propósito inquebrantable y una fortaleza inmensa en las rutinas más austeras, repetitivas y minúsculas. ¿Qué recorrido tan estimulante hemos realizado hoy, partiendo de unas notas históricas aparentemente sencillas? Para ir cerrando esta inmersión profunda, conviene realizar una breve síntesis de los hallazgos principales. Hemos viajado mentalmente a una Britania inestable del siglo VI para descubrir que la verdadera autoridad moral no requiere ni de un megáfono ni de demostraciones de fuerza bruta. ¿Para nada? Sino que se edifica exclusivamente sobre la coherencia absoluta entre las palabras y los actos. Hemos analizado cómo la renuncia voluntaria a ciertas comodidades, entendida como un entrenamiento duro en resiliencia, puede otorgar una libertad interior que hace a la persona inmune ante la incertidumbre del entorno. Esa es la clave. Y muy especialmente, creo que nos queda grabada la lección de que la excelencia humana reside en la atención meticulosa a los detalles cotidianos. Muy lejos del ruido, la ansiedad por los resultados y la espectacularidad vacía que nos rodea hoy en día. Totalmente. Como broche final a este análisis, es de justicia compartir el cierre contemplativo que los propios autores de los documentos han incluido en sus notas al final del todo. Lo titulan Memorandum Itinereis, que vendría a ser un recordatorio vital para llevar siempre durante el camino, como en el bolsillo. Se trata de una antigua máxima latina que encapsula con una precisión asombrosa todo lo que hemos estado debatiendo durante estos minutos. A ver. In minimis fidelitas, in magnis fortitudo. En lo pequeño fidelidad, en lo grande fortaleza. El texto concluye con una petición final para quienes se acerquen a esta filosofía. Aprender a perseverar en lo sencillo. Precioso. El mensaje subyacente es claro, ¿no? La verdadera fuerza que se logre demostrar cuando lleguen los grandes desafíos de la vida, los momentos críticos, no será fruto de la improvisación ni de un estallido repentino de coraje de película. Sino que será el resultado directo. El resultado directo e inevitable de una larga lealtad previa y silenciosa a las cosas pequeñas. In minimis fidelitas, in magnis fortitudo.
Qué manera tan elegante y profunda de condensar el conocimiento. Para finalizar, y antes de despedir la exploración de hoy, merece la pena dejar